Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar ahora con el licenciado Luis Tapia Olivares de la Asociación de Derechos Humanos Miguel Pro sobre el informe del GIEI y su retiro del país, tema que ha venido ocupando desde la semana anterior pues los principales comentarios y notas a nivel nacional, pero también desde el extranjero, donde hay una visión de esta gana como de voltearle la cara a uno de los problemas más serios que ha vivido el país en los últimos tiempos y que está sin solucionarse. Finalmente, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa sigue siendo pues un caso no resuelto. Bienvenido, licenciado Luis Tapia, gracias por estar con nosotros en Contextos. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Bueno, creo que por donde tenemos que empezar es en un informe muy largo, 3 horas duró el último informe del GIEI. Fue muy claro y creo que la conclusión, aunque sea de manera muy sintética, a la que podemos llegar es que la verdad histórica no fue tal, no fue una verdad. Hay muchas situaciones que no están concluidas en función de la investigación y que hay una resistencia de procurar la información precisa para que en el caso del GIEI pudieran tener pues todas las facilidades para seguir investigando. Y sin embargo, bueno, esta necesidad ya de retirarse porque ya al gobierno mexicano pues no le interesa la participación del GIEI. ¿Cómo tenemos que interpretar todo esto? ¿A la luz de qué? Así es, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que la Comisión Interamericana nombró a petición del Estado se va porque el Estado mexicano canceló su mandato, no quiso que continuara en la supervisión internacional la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tenemos que interpretar esto en el sentido de que a México no le gustó ser revisado, ser escrutado por la comunidad internacional, aunque el mensaje oficial a través de redes sociales ha sido que aceptaban las recomendaciones del grupo. El día del segundo informe, hay que recordar, la delegación mexicana que fue invitada por el GIEI no asistió a la presentación del segundo informe. Ciertamente, como lo comentabas, el segundo informe deja serias grietas a la llamada verdad histórica a partir de diferentes revelaciones que ya se habían adelantado desde el primer informe con el peritaje sobre el fuego y ahora con la revelación del video donde participa el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y donde se le ve un día antes de los hechos en una actuación no formalizada en expediente, aparentemente levantando evidencias y llevando un detenido a la supuesta escena del crimen. Entonces me parece gravísima esa situación. También me parece que el informe, como lo comentabas, el GIEI es bastante amplio y claro y presenta recomendaciones muy precisas. Ahí me gustaría hablar rápidamente de 5 de ellas. Inicialmente, la investigación sobre la tortura de detenidos clave que han sido testigos utilizados por la Procuraduría General de la República. Hay indicios bastante preocupantes de que 7 detenidos fueron sometidos a tortura. Y lo grave es que su declaración es la base de la verdad histórica. También se vuelve a insistir en el tema de la búsqueda. Yo creo que eso es fundamental repetirlo. Mientras los desaparecidos no vuelvan o no se encuentren, no se sepa lo que sucedió, deben continuar la búsqueda. Eso sucede en los casos de desaparición forzada. También hay una recomendación muy importante en relación a la fragmentación de expedientes. El gobierno mexicano ha insistido en que eso no sucede, pero es así. Las causas penales están divididas en Matamoros y en Guerrero. Entonces no hay una verdadera concentración de expedientes. Un cuarto punto diría la recomendación del grupo que tiene que ver con otros delitos que se han cometido en torno a la desaparición, como homicidios, como obstrucción a la justicia, como torturas, que están ahí pendientes para resolver. Y de último diría
La atención a heridos. Hay que recordar que uno de los estudiantes actualmente, que se llama Aldo, continúa en un estado de mínima conciencia, entonces va a ser necesaria la atención a heridos, y a Edgar también, que sufrió una grave lesión en la mandíbula. Y por ahora eso diría del informe. Ajá. Ahora, específicamente en lo que tiene que ver con una cadena de violación a los derechos humanos, parte de las recomendaciones me parece que van al tema, y un tema que está siendo seriamente tratado desde el extranjero, y la forma en que México se ha venido comportando, ¿no? Por ejemplo, investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías, o esto otro que tiene que ver con mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares, y la última recomendación que me parece que es fundamental: evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad. Algo que viene ocurriendo de manera continua es meter la duda, la sospecha de que estos estudiantes estaban metidos con el narcotráfico, y entonces en función de ello hasta justificar su desaparición, porque finalmente si andaban metidos en algo malo, pues algo malo tenía que sucederles. Así es. El tema de tortura yo creo que no es menor. Es una violación a derechos humanos, obviamente. Torturar a una persona detenida para obtener una confesión, pero además es un obstáculo muy, muy grave para acceder a la verdad. Una persona torturada es capaz de firmar cualquier declaración, sin importar lo que le escriban, ¿no? Entonces, no se puede llegar a la verdad a partir de confesiones arrancadas bajo tortura. Ya varios relatores de Naciones Unidas, varios organismos internacionales han señalado la práctica generalizada de la tortura en México, y resulta preocupante que en el caso donde hay el mayor escrutinio internacional tengamos graves acusaciones otra vez de uso de la tortura. Claro. En relación a la victimización o victimización secundaria que llaman los psicólogos, es importante mencionar cómo la Procuraduría ha informado a la prensa antes que a los familiares sobre hallazgos importantes en el caso. Entonces va a ser muy importante que respeten el derecho de las víctimas a conocer previamente la información que se vaya a difundir. Y este último punto me parece también fundamental, el tema de criminalizar a los estudiantes para intentar justificar la desaparición. Sí. Ahora, yo creo que ahí la recomendación es muy importante de revisar. Sí. Claro. Ahora esta petición del GIEI de indagar la obstrucción en PGR en relación a esta información que tendría que haberse generado con más rapidez, con más celeridad, con más certezas, y que no ocurrió, ¿no pone también la mirada en un tema que será muy difícil que realmente la autoridad responda a ello? Porque la pregunta obligada e inmediata es: ¿y después del GIEI qué? Sí, claro. Qué bueno que me haces esa pregunta, muchas gracias. Yo creo que todavía tenemos pendiente el mecanismo de supervisión que debe continuar luego de la salida del GIEI. Al final de su informe, el domingo antepasado, el GIEI decía: esto apenas empieza. Nosotros hemos ayudado a desmontar lo que se llama la verdad histórica, pero esto apenas empieza. Y justamente entregaron ellos el segundo informe al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y él anunciaba que va a haber un mecanismo de supervisión que continuará luego de la salida del GIEI. Ahora, los términos de este mecanismo en gran medida dependen de lo que el gobierno mexicano decida. Y me parece también importante retomar que varios organismos internacionales han reaccionado al segundo informe del GIEI y ya le dijeron a México que los ojos del mundo continúan sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Me refiero a la Unión Europea a través del comunicado que sacaron el viernes pasado, también la propia embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos han dicho al gobierno mexicano: confiamos y vamos a dar seguimiento a que México cumpla cada una de las sugerencias o recomendaciones del GIEI en su segundo informe.
y una de ellas tiene que ver claramente con la continuación de la supervisión internacional a través de otro mecanismo distinto, pero que implique revisar actuaciones ministeriales y judiciales en el caso de la desaparición de los 43. Bueno, vamos a ver si hay voluntad verdaderamente de que esta crítica o esta observación que se hace desde el mundo les afecte, porque tal pareciera que ni los veo ni los oigo, y entonces continúan con unas posturas como si el tiempo se encargara todavía de desaparecer más a los 43 de Ayotzinapa. Sí, es bastante preocupante la postura del gobierno mexicano, que parece endurecerse, ¿no?, frente al monitoreo de derechos humanos que ejercen tanto órganos de derechos humanos oficiales de los que México forma parte, como otros organismos como la Unión Europea, donde hay una relación comercial importante del gobierno mexicano. Y solo recordar ahí que México tiene una cláusula de democracia y de respeto a derechos humanos en la firma de tratados con estos organismos de derecho internacional, y estos organismos de derecho internacional, este es el mensaje que mandan, ¿no? Acuérdate que a veces se pueden mezclar derechos humanos y negocios, aunque al gobierno mexicano no le guste. Claro. Y que ya vivimos en una sociedad globalizada, que lo que se hace aquí tiene repercusión en otras partes del mundo. Entonces la presión que venga desde afuera va a ser muy importante para que el caso no se olvide y para que la búsqueda de los estudiantes continúe. Asimismo, seguir señalando, resulta importante el tema de la actuación de Tomás Herón. No se ha aclarado todavía, el GIEI ya dio una respuesta a la réplica de Tomás Herón, y todavía no se ha aclarado una violación al debido proceso ocurrida el día 28 de octubre de 2014. Luis, ¿dónde se va a notar, en qué se va a notar que hay verdadera voluntad política de continuar con el caso? Yo creo que de inicio, en que la supervisión internacional integre a el relator del país, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a uno de los expertos del GIEI. Otro, en que se remueva funcionarios que han obstaculizado la investigación. Otra de las cosas que pueden también monitorearse tiene que ver con seguir a cabalidad todas las recomendaciones que el GIEI ha dado en su segundo informe. De esa manera podemos ver que en realidad el gobierno mexicano, podríamos ver, está interesado en resolver el caso de los 43. Bien, pues todavía esta historia entonces se está escribiendo, y creo que también está mucho en la presión ciudadana para que no deje de esclarecerse pues lo que en este momento todavía no tiene respuestas. Así es, totalmente. Yo creo que la reacción sin precedentes de la sociedad mexicana ha sido bien importante para que el caso continúe en agenda de derechos humanos, continúe en exigencia, y que se siga apoyando a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Las marchas, las manifestaciones en redes sociales, las opiniones que se vierten han sido bien fundamentales. Y tener mucho cuidado, porque la verdad de las cosas es que luego pareciera que hay campañas como para desprestigiar a los padres de los 43, y entonces que ellos traen una agenda que tiene más que ver con los apoyos económicos y la politización misma del caso, que con las ganas de saber dónde quedaron sus hijos. Creo que ahí también como ciudadanos tenemos que estar muy atentos a que no se desvirtúe esta gana de saber qué fue lo que sucedió. Sí, yo creo que tenemos una sociedad muy activa, muy informada, que sabe diversificar en fuentes de información, y que los intentos del gobierno mexicano, incluso con algunos medios de comunicación aliados, pues han sido frustrados. Incluso el tema de filtración de llamadas, que en su debido momento ya se han presentado denuncias ante la propia Procuraduría para que se investigue quién ha intervenido llamadas telefónicas. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta conversación, estaremos pendientes del tema. Al contrario, con mucho gusto, aquí estamos pendientes. Muchísimas gracias. El licenciado Luis Tapia Olivares, de la Asociación de Derechos Humanos Miguel Pro, estuvo con nosotros.